la veo todavía conectada, entonces ya. Hola a todos y todos, buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de la encuesta nacional de percepción de los colombianos sobre el trabajo por plataformas digitales. Es un placer enorme tenerlos aquí. Mi nombre es Karina, soy coordinadora de Democracia y Tecnología del ITS Río, Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro. Esta organización que coordina esta investigación. Entonces, estamos muy contentos y muy contentas por el día de hoy. Esta investigación forma parte de la iniciativa Conecta Trabajadores. Conecta Trabajadores es un proyecto de nosotros que busca canalizar las voces de los trabajadores por plataformas digitales y conectarlos al espacio del sector público y privado para discutir mejores condiciones de trabajo. Este proyecto tiene una duración de 3 años. También es financiado por una convocatoria del gobierno de Estados Unidos, una convocatoria de su Departamento de Trabajo y Derechos Humanos. Y además de esta investigación, en el proyecto tenemos otras iniciativas como capacitaciones con actores públicos y con trabajadores, siempre con el objetivo de conectar voces, de conectar actores
para este gran tema que es el futuro del trabajo y los derechos de los trabajadores por plataformas digitales. Entonces, estamos transmitiendo este lanzamiento en el Zoom y en YouTube, el Zoom para los periodistas. Entonces, también nos demos las bienvenidas para ustedes y en el YouTube, perdón, en YouTube para todo el público. Entonces, ustedes pueden hacer preguntas en ambos los canales que nuestro equipo seleccionará acá para nosotros. Ustedes también pueden acceder a la investigación completa a través del enlace, del link de nuestro sitio web que está en la descripción de este video y también aparecerá en el QR code en la pantalla al final de nuestra conversación. Entonces, tenemos muchos invitados acá, muy especiales para nosotros. Entonces, ya agradezco muchísimo la presencia y la participación de todos y todas. Y ahora yo voy a pasar la palabra a María Alejandra del CNC, que implementó la encuesta y nos presentará algunos de los principales resultados. Agradezco también a nuestro moderador Álvaro Montes, a quien tenemos el honor de recibir hoy acá con nosotros. Entonces, muchas gracias a Álvaro Montes y agradezco también a todos los panelistas que están acá con nosotros hoy participando también. Entonces, muchas gracias, que ustedes tengan un excelente evento. También solamente para no olvidarme que los datos de ambas las investigaciones, nosotros también hicimos este lanzamiento en Brasil, porque nuestro proyecto busca canalizar las voces de los trabajadores en Brasil y en Colombia. Y hicimos este lanzamiento en Brasil el mes pasado. Entonces, en nuestro YouTube ustedes pueden ver también el lanzamiento de la encuesta de los brasileños, de lo que piensan los brasileños sobre el trabajo por plataformas digitales, y los datos de ambas las pesquisas son abiertos. Entonces, ustedes pueden ver el análisis y solicitar a nuestro equipo acceso a los datos abiertos para permitir otros estudios y otras investigaciones. Entonces, agradezco más una vez a todos los panelistas que están acá con nosotros y que tengamos un muy buen evento. Entonces, María Alejandra, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Estamos buscando presentarles a ustedes estos resultados. Bueno, buenos días. Este estudio lo realizamos, esta encuesta de percepción de plataformas digitales y sus trabajadores, lo realizamos desde el Centro Nacional de Consultoría en el mes de enero y febrero. Esto, además, me gustaría situar los datos. Hoy, este estudio se hizo a través de encuestas digitales. Hicimos 1.076 encuestas digitales para hombres y mujeres mayores de 18 años en Bogotá, Cali y Medellín a través de plataforma. Eso nos sitúa en un contexto distinto. Estas personas que han sido encuestadas tienen un alto uso y apropiación de las tecnologías y hablan desde su experiencia, y esta percepción está basada en esa experiencia. Como primera medida, es muy importante que ese trabajo en plataformas digitales tiene mayoritariamente una imagen positiva. Sin embargo, cuando preguntamos si las personas conocen sobre el trabajo de plataformas digitales, las personas matizan su información y dicen que más o menos o un poco. Esto contradice cuando preguntamos si conocen a alguien que trabaja en una plataforma y el 70% nos plantea que sí. Al respecto, es importante hablar de un fenómeno cotidiano. Estamos hablando de un tema que nos atañe a todos, que es cotidiano y que es cercano. Desde el Centro Nacional de Consultoría nosotros hablamos de que los datos se deben convertir en conocimiento para lograr transformar realidades, y para ello la clave y ese cambio está en la conversación, y por eso estamos aquí. Y hoy, después de mostrarles estos datos, pues la idea es que conversemos sobre ellos y los hagamos
digamos, le demos vida y le demos valor a esos datos. Entonces, como les comentaba, la mayoría de nuestros encuestados son consumidores. El 90% manifestaron en algún momento haber utilizado una aplicación para contratar domicilios, transporte o algún tipo de domicilio. Cuando hablamos de la calidad del servicio, ¿quién debería ser el responsable? Hablamos de una corresponsabilidad entre los actores involucrados en este proceso, que son digamos, la empresa responsable de la aplicación, el trabajador y la empresa que presta el servicio anterior, las tiendas, los restaurantes. El 39% nos dice no se divide la responsabilidad en cada uno de los actores, todos son corresponsables. Entonces, nos preguntamos, bueno, si estos consumidores, al tomar la decisión de usar el servicio, tenían en cuenta las condiciones de trabajo y la remuneración del trabajador por la aplicación. De ese 90% que ha usado la aplicación, el 49% dice que tiene en cuenta esas condiciones de trabajo y la remuneración del trabajador a la hora de elegir usar o no la aplicación. Tenemos una diferencia significativa entre las ciudades en donde en Medellín y en Cali, digamos, serían más proclives a tener en cuenta esta condición que en Bogotá. Hablando ya de trabajo por aplicación, como les comentaba, las personas son cautas al decir que no conocen mucho sobre el tema de trabajar en una aplicación o en una plataforma digital y se ve y corresponde con las primeras palabras que asocian al trabajo digital, al trabajo en una aplicación. Lo primero que asocian es home office o trabajo remoto, que no necesariamente están vinculados al trabajo por una aplicación. Entonces, aquí hay un vacío de información dentro de qué es el trabajo por plataforma, el trabajo digital, y qué es trabajo digital, trabajo remoto. Que hay un vacío en esta información. Cuando preguntamos directamente qué asocian, normalmente y la gran mayoría asocia dos actividades: los repartidores de comida o paquetería y los conductores de pasajeros. Otras actividades tienen menor reconocimiento. Tenemos trabajos profesionales como los profesionales de la salud, los programadores informáticos y los profesores a través de aplicación. Otras actividades tienen menor reconocimiento como los camioneros o las trabajadoras domésticas. En los últimos 3 meses, estas personas dicen haber usado una aplicación para contratar transporte personal o coche compartido y contratar servicios de mensajería. Nuevamente consistente en esas dos grandes actividades que se asocian al trabajo digital por aplicación, y en una menor medida, en los últimos 3 meses, pues han tenido una contratación de servicio de mantenimiento o clases o de servicios domésticos. Como les comentaba, esto es un tema cotidiano, es un tema de personas que conocemos, que son cercanas a nosotros y a los encuestados que tenemos acá. El 70% dicen conocer a alguien que trabaja en una aplicación. El 75% es algún conocido lejano. El 75% habla de un conocido lejano. Pero el 71% dice que es alguien cercano a esa persona o a su familia. Y en el 14% de los casos es la persona que nos está contestando. Esa persona trabaja en una plataforma digital, de alguna manera. Entonces, vamos a entrar un poco a esas percepciones de las condiciones de trabajo. Como les decía, en su mayoría hay una imagen positiva, una percepción positiva, en tanto trabajar en una aplicación, en un 65% de los casos, se considera que mejora considerablemente las condiciones de trabajo o mejora un poco. Y esto está dado porque se considera que es una oportunidad para aquellos que se quedan sin empleo, en un 89%, y es una oportunidad para los jóvenes, en un 78%.
Esto se ve de manera diferencial entre las ciudades. Nuevamente, para Medellín y Cali, aparece como una oportunidad para los jóvenes en mayor medida que para los jóvenes de Bogotá o para las personas que contestaron en Bogotá, que lo ven como una, no necesariamente o en menor medida, como una oportunidad para los jóvenes. Pero es, digamos, sobre el 90% es una oportunidad para aquellos que se quedan sin empleo. Cuando preguntamos por las condiciones de trabajo que deberían garantizar esa aplicación a los trabajadores, esa principal condición, el 75% plantea que todos los derechos laborales deberían ser garantizados. Y aquí los invito a una reflexión. Todos tenemos preguntas en las que moralmente hay unas respuestas correctas, ¿sí? Entonces, tenemos el ejemplo del plebiscito para la paz en 2016 para el gobierno, digamos, en Colombia, en donde todas las empresas encuestadoras dijimos que iba a ganar el sí. Todas dijimos eso. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de contestar encuestas basadas en lo que puedo decir y en lo que no puedo decir. Y aquí es una invitación a ver esto con un matiz. No vamos a decir que las personas, que no deberíamos garantizar los derechos de las personas que trabajan en plataforma. No estamos entre, digamos, la construcción social de nuestras respuestas no está asociada a dejar de garantizar derechos de las personas. Entonces, con ese matiz es muy importante entender este dato. Cuando ya planteamos sobre uno u otro derecho, vamos a ver y a percibir qué derechos, digamos, se deberían garantizar por encima de otros. Entonces, en el 91% de los casos, las personas plantean que los trabajadores en aplicaciones deberían tener seguro de enfermedad. En un 87%, conocer los criterios que utilizan las aplicaciones para definir los servicios que realiza cada trabajador. En el 85%, un contrato firmado. En el 84%, derecho a jubilación. En el 78%, autonomía para definir el horario de trabajo diario. Empieza, digamos, a disminuir los porcentajes de sí sobre tener un sueldo 13, un salario mínimo en el 70% de los casos, y ya digamos, en la barrera o en la banda de los 60 tenemos una limitación de la jornada laboral, un permiso retribuido, libertad para negarse a trabajar, libertad de sindicalización y tiempo libre remunerado. Importante libertad de sindicalización porque en adelante vamos a hablar de la movilización de los trabajadores de plataformas digitales y vamos a entrar en algunos datos que resultan relevantes. Cuando aquellas personas planteaban que el trabajador requeriría jubilación, el costo de la jubilación, en la mayoría de los casos debería ser responsabilidad de la aplicación. Y esto, pues, lo plantean bajo una percepción estos ciudadanos. Sobre movilización de los trabajadores. En general, no hay una visión neutral sobre estas movilizaciones. Hay una normalización de estas movilizaciones en las que los ciudadanos no están ni a favor ni en contra de ellas. Luego aparecería un 32% a favor. Pero cuando hablamos de la efectividad de las movilizaciones, pues resulta bastante poco efectiva. Únicamente, digamos, con un 59%, creerían que es efectiva o muy efectiva para presionar al gobierno para que establezca o haga cumplir reglas para el trabajo basado en aplicaciones. Para los otros ítems, esa efectividad se ve menguada, como para crear su propia aplicación, para movilizarse o movilizar personas de manera en línea o virtual, para hacer un cierre de plazo fijo, digamos, la autonomía para definir el horario de trabajo diario y el cierre de calles o carreteras. No resulta efectivo para estos ítems, según la ciudadanía que respondió a nuestra encuesta. ¿De quién
es la responsabilidad de exigir mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de aplicaciones. Nuevamente aparece esta corresponsabilidad de los actores involucrados, en donde los trabajadores, el gobierno y la sociedad civil deberían estar, digamos, conversando y ser corresponsables de exigir esas mejores condiciones de trabajo. Aparecen unas diferencias mínimas en las que, por ejemplo, para el caso de Medellín, el tema es de toda la sociedad civil y no necesariamente del gobierno y los trabajadores. Esa sería como la diferencia significativa entre las ciudades. Y para cerrar digamos, este panorama y abrir el espacio a la conversación en el panel, el 71% de nuestros encuestados, de las personas mayores de edad en Bogotá, Cali y Medellín, en general, usuarios de estas plataformas, en general, pues ubicados en zona urbana, usuarios de estas plataformas, consideran que es el gobierno debería establecer y hacer cumplir las reglas para el trabajo en aplicaciones, y bajo esta lógica en donde es un trabajo que se ve de manera positiva, que mejora considerablemente las condiciones de sus trabajadores y que es una solución para las personas que se quedan sin empleo y para la población juvenil. Muchísimas gracias. Daría paso a Álvaro Montes, que nos va a acompañar con la moderación de un panel importante y que dé valor a estos datos que acabamos de presentar. Sí, buenos días. Muchas gracias, María Alejandra, por tu presentación. Y es de gran valor tener aquí un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría. Conocemos el rigor científico y metodológico del trabajo del CNC y bueno, pues esto nos da un marco para una conversación que vamos a hacer ahora muy interesante, a la que los invito a que permanezcan conectados, porque hemos organizado un panel, una conversación con 5 invitados claves de este tema, ¿no? Todos los colombianos, como acaba de verse en el estudio, todo el mundo tiene un conocido muy, muy cercano que trabaja o ha trabajado alguna vez en una plataforma de la economía colaborativa. Somos decenas de miles de colombianos los que en algún momento hemos sido consumidores, usuarios o hemos sido proveedores de servicios. Yo mismo me encuentro en ellos. El periodismo es un oficio hermoso, el más hermoso del mundo, decía García Márquez, pero es un oficio ingrato y de vez en cuando tenemos épocas muy malas, y cada que hay una época de estas malas, he estado allí también incluso proveyendo servicios. Es algo que todos los colombianos, casi todos, hemos hecho en algún momento, y por lo tanto es un tema de la mayor importancia. Y una de las preguntas que llevaré ahorita a la conversación es ¿por qué en este país no se ha regulado ese tema si es tan importante y la mayoría de países ya lo resolvieron de un modo o de otro? Los panelistas que nos acompañan hoy en esta conversación, bueno, está José Daniel López. José Daniel es el presidente de la Alianza IN, que es la asociación, el gremio de las empresas de la economía colaborativa en Colombia. Eso es una asociación pionera en la región y tiene un papel muy importante. Entonces, José Daniel, bienvenido y qué gusto tenerte acá en esta conversación. Bueno, Álvaro, buenos días para usted, para todos mis compañeras y compañeros de panel. Gracias al ITS y al Centro Nacional de Consultoría por esta invitación. Y un saludo también a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas en esta conversación. Perfecto. También tenemos a Natalia Berti. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Entonces, Natalia, bienvenidísima. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Es un placer juntarnos a conversar sobre estos temas tan urgentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y tenemos 3 invitados de trabajadores del sector de la economía colaborativa, líderes sindicales, líderes llevan la voz de los trabajadores. Está con nosotros Luz Miriam Fique de la Unión de Trabajadores de Plataformas UNIDAP. Luz Miriam, buenos días, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a este evento y pues esperamos dar lo mejor de nosotros. Muy bien, ya lo están dando. Álvaro Velasco es el presidente de la Asociación de Domiciliarios Independientes de Aplicaciones. Álvaro, bienvenido, buenos días. ¿Tenemos a Álvaro ahí conectado? Bueno, mientras se conecta Álvaro, está Samay Camacho, la presidenta de ConduApp, que también es otra organización sindical de trabajadores de las aplicaciones. Samay, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. De verdad, gracias por el espacio. Muy contenta de estar acá y poder conversar así acerca de este tema de movilidad. De verdad, muchas gracias. Y yo, de verdad, no, estoy muy contenta porque por fin podemos hablar de este tipo de temas que realmente le preocupan a Colombia y que de verdad son necesarios. Perfecto. Bueno, tenemos realmente poco tiempo para esta conversación, entonces yo les voy a pedir a los panelistas la amabilidad de dar respuestas cortas, breves, concisas, como decía un periodista famoso en Cali en los años 80, bravo y breve, y hacemos una conversa en la que todos podamos intervenir y participar y realmente intercambiemos puntos de vista, podemos decir lo que queramos, aquí estamos en total libertad, pero seamos concisos. Yo quiero primero hacer una pequeña ronda rápida de impresiones de cada uno acerca del estudio. Todos lo recibimos y además ya escuchamos la presentación de María Alejandra. ¿Qué nos dice este estudio? Los datos claves que nos han entregado. Si quiere, comencemos por Samay. Samay se nos desconectó. No, acá estoy. Ahí estás, aquí estás, dale. Es que está fallando un poco el tema del internet. ¿Me puedes repetir, perdón? Sí, no, quiero hacer una primera ronda muy corta y rápida antes de entrar en la conversación para que comparta cada uno una impresión sobre el estudio, sobre los resultados del estudio, lo que acabamos de ver. Bueno, ok, pues la verdad tiene cosas muy coherentes como el tema de que, por lo menos en nosotros, que es las aplicaciones de ubicación, tiene que ver con el tema de que la flexibilidad, el tema de poder trabajar, si me escuchan, pues soy mamá, entonces el poder dedicarle tiempo también a mi hija es algo fundamental para mí como mujer. El primer empleo, hay fallas realmente en el Estado, que es la falta de regulación, porque pues a la final nosotros ya coexistimos hace 10 años. Entonces, pues es básicamente esas cosas las que me parecen chévere, me parece flexible, porque pues a la final todo tiene que ver como con un cambio también desde la tecnología. Ese es mi punto de vista, me gusta mucho, me hubiera gustado tener la encuesta desde hace mucho tiempo para poderle compartir también a los conductores de la agremiación a nivel nacional, para que ellos pues también plantearan sus dudas y sus inquietudes acerca de lo que se plantea en esta encuesta. Claro que la vas a tener, Samay, por supuesto, para que la compartas con toda tu gente. Continuamos con Luz Miriam, tu impresión sobre el resultado de la encuesta. Bueno, una parte importante de la encuesta para nosotros es el tema de que el gobierno sí creeríamos que sí debería intervenir en mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de plataformas digitales. De hecho, yo me considero una trabajadora, no me considero una colaboradora. Nosotros cumplimos con todo, con las tres bases para ser trabajadores. Por esta razón creo que merecemos mejores condiciones laborales, trabajar en condiciones dignas y con todos los derechos que tiene un trabajador formal. Creo que nos lo merecemos. Es importante esta encuesta para todos nosotros porque de una manera u otra nos hace ver que los colombianos cada día se están empapando más del tema, cada día participan más, cada día quieren mejores condiciones para nosotros, quieren que nos tengan en cuenta. El que no tengamos un contrato firmado no quiere decir que no seamos empleados. Nos están tratando como empleados. Por esta razón, creo que es bastante importante esta parte de la encuesta donde valga la redundancia, los encuestados están
de acuerdo y solicitan también que el Estado intervenga en mejorar nuestras condiciones laborales. Cada vez este trabajo en plataformas es más importante, es más asequible, es un medio que utilizan o utilizamos la gran mayoría de personas para poder generar ingresos, para llevar el sustento a nuestras familias. También es muy importante que la población migrante, que es que es la población más vulnerada, que ellos no tienen acceso a un trabajo formal precisamente por su condición de o su condición irregular en el país, no tienen acceso a un trabajo formal, eh, es su medio de sustento, es su medio de llevar el sustento a sus familias en su país, tanto en su país como para sostenerse aquí en Colombia. Y el trabajo está siendo muy precarizado para ellos. Es un Gracias, Luz trabajo Miriam. que... ¿Señor? Luz Miriam, discúlpate, te corto porque ese tema que estás tocando, que es digamos, está en el centro de la discusión, lo vamos a abordar ahorita más en detalle. Entonces, deja oír el tema tuyo, lo tomo nota porque ahorita vamos a profundizar un poco más. Quiero Perfecto. darle la palabra a Álvaro Velasco, acaba de conectarse, presidente de la Asociación de Domiciliarios Independientes de Aplicaciones. Álvaro, bienvenido. Y primera pregunta rápida es, tu primera impresión muy corta sobre los resultados del estudio del Centro Nacional de Consultoría y el Instituto de Tecnología y Sociedad. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primeramente, que tenemos que entender que nosotros somos completamente independientes. Nosotros no tenemos ningún tipo de contrato con ninguna empresa. Ese tipo de trabajo que se realiza en aplicaciones da la oportunidad a madres de cabezas de hogar, a estudiantes, a personas que tienen trabajos extras a conectarse el tiempo libre que necesiten, y la independencia que se maneja, pues creo que les beneficia mucho a ese tipo de personas. Nosotros obviamente como organización sindical queremos que haya una protección laboral con respecto pues a lo que es todo lo de seguridad social, eh, pero lo que sí está claro es que no queremos una contratación forzada, eh, precisamente por la independencia que se está manejando en este momento en este tipo de aplicaciones, y siempre la vamos a defender hasta el final. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Otro punto de vista para esta conversación tan interesante. Natalia, este estudio del Centro Nacional de Consultoría, ¿cómo ilumina la investigación que se viene haciendo desde la academia sobre el impacto de las economías colaborativas? ¿Cuál es tu percepción? Álvaro, muchísimas gracias. Sí, yo acá quisiera destacar dos cuestiones, después tenemos tiempo para ahondarlas un poquito más. La primera, y que, digamos, en Colombia, no es un tema que esté constantemente en la agenda, es algo que está empezando a entrar, como decía recién Luz Miriam, que se está empezando a discutir, sobre todo en los jóvenes, lo vemos en algunos medios alternativos, pero no es una cuestión que ni a nivel micro, en las familias, con los amigos, con nuestros compañeros de estudios, ¿sí? Los distintos lugares en los que interactuamos, las condiciones de trabajo no suele ser un tema usual, como lo es en otras latitudes, y a nivel macro tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, después ya vamos a entrar un poquito más en eso. Y la otra cuestión que me llama mucho la atención cuando vemos los números es que tenemos un 23 a un 30% que tiene unas respuestas con un sesgo bastante individualistas, ¿no? Es muy centrada en el problema de los individuos, Bueno, no escuchamos, creo que no escuchamos la última parte de tu intervención, Natalia, si puedes repetir porque hay algún problema con el audio. Entre tanto, ya volvemos con Natalia. José Daniel, ustedes han hecho numerosos estudios, ustedes hacen periódicamente un estudio importante sobre cuántos colombianos están vinculados a la economía colaborativa, y también quiero que retomemos eso en la siguiente pregunta, pero ahorita es este estudio del Centro Nacional de Consultoría, ¿cómo les cae a ustedes? Porque hay aquí una fuerte percepción pública en favor de mejores condiciones laborales, pero eso es un tema
muy complejo para entender en la economía colaborativa. ¿Cómo recibes el estudio? ¿Cómo lo conectas con los estudios que ustedes han hecho sobre el impacto de la economía colaborativa en Colombia? No, a ver, yo creo que este es un estudio que recibimos como una muy buena noticia para la defensa de la economía colaborativa y para la defensa del trabajo digital, porque sin duda, como lo decía Luz Miriam, estamos hablando de trabajadores, que nosotros llamamos trabajadores digitales. Otra es la discusión, en donde seguramente no estaremos de acuerdo todos, sobre el tipo de trabajadores que son los conductores o los repartidores. Pero en ese contexto, esta encuesta arroja unos datos absolutamente relevantes para esta industria. Yo sí le quiero dar a esto una importancia mayor. Por ejemplo, acá venía revisando la encuesta, una pregunta muy importante es el del Centro Nacional de Consultoría. Le pregunto eso, entiendo que son más de 1000 encuestados y eso es importante ponerlo en contexto en las 3 principales ciudades del país. Esto no es una muestra, digamos, mínima o parcial, es una muestra representativa. Y le pregunta a los encuestados qué opinión tienen del trabajo a través de plataformas, qué opinión general. Y el 65% considera que mejora las condiciones de trabajo de los colombianos. Y esto en este contexto de pesimismo, de polarización que vive el país, creo que es sumamente positivo. También pregunta por, digamos, por qué tanto los encuestados comparten o no cierto tipo de afirmaciones. El 89%, por ejemplo, de los encuestados, o sea, 9 de cada 10, considera que el trabajo en plataformas es una oportunidad para quienes se quedan sin empleo. Entre otras, pero será una discusión posterior, logra hacerlo porque es un trabajo con muy bajas barreras de acceso. El 78% considera que es una oportunidad para los jóvenes en un país en donde uno de sus mayores problemas estructurales pasa por el hecho de que una porción importante de los colombianos jóvenes ni estudia ni trabaja, los llamados ninis. Buena medida de ellos, lo mencionaba Luz Miriam también, población migrante venezolana que en medio de la tragedia del país vecino, acá está encontrando unas oportunidades. Y en otra pregunta, y con esto voy cerrando, Álvaro, que sé que esta es una pregunta introductoria, también habla mucho no solo de la percepción positiva del impacto social, del impacto en el mundo del trabajo que tienen las aplicaciones, sino además de su masificación. El 70% de los encuestados conoce a alguien que trabaja a través de una aplicación y el 71% afirma que ese alguien es alguien cercano, sea un amigo, entendería, o un familiar, y el 14% de los encuestados dice que son ellos mismos los que han trabajado a través de aplicaciones, seguramente con intensidades, con reiteraciones distintas, pero esto es muy importante porque vea, haga esta cuenta, debemos tener en Colombia alrededor de un 35, 40 millones de colombianos activos económicamente. Acá hay un 14% que afirma que ellos mismos han adelantado esta actividad. Esto, si uno lo extrapole, pues ese es un ejercicio estadístico que por supuesto debería hacerse con más rigor, indica que este tipo de trabajo ha crecido muchísimo con respecto a la medición anterior que teníamos, que es una medición de FEDesarrollo del año 2021, que decía que eran 200.000 las personas en Colombia que trabajaban a través de aplicaciones de reparto o aplicaciones de movilidad. Así que con esto resumo yo los primeros mensajes que me llevo de esta encuesta, es que hay una percepción del público mayoritariamente positiva del impacto social y en el mundo del trabajo de estas actividades, y que esto genera oportunidades a gran escala para cientos de miles de colombianos. Esa es la discusión. Sé que vendrá una discusión ya en materia laboral más amplia, pero supongo que se irá dando a lo largo de la conversación. Totalmente de acuerdo contigo, José Daniel. Los resultados del estudio muestran pues, que el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, abraza y recibe con buenos ojos la llegada de las plataformas, y ha sido una alternativa para un país con unos índices de desempleo tremendos, etcétera, ¿no? Y esto pues coincide un poco con lo que ustedes ven trabajando, pero me quedo contigo en la siguiente pregunta, José Daniel. Salta obviamente el tema de los derechos laborales, ¿cierto? Aquí tenemos unos líderes del movimiento sindical, de trabajadores de las plataformas, y la encuesta da unos resultados. La gente quiere
de seguridad social, se habla de pensión, se habla de salario, en fin. Cuando yo como periodista me acerqué al fenómeno de la economía colaborativa, hace ya 2 décadas que se empezó a hablar de esto en el mundo, no existía todavía ni siquiera Uber, era claro que se trataba de un nuevo modelo de negocio, que una empresa de economía colaborativa, por lo menos como se estructuraba aquella idea utópica hace 2 décadas, era no es un trabajo formal como se ha hecho en el capitalismo durante los últimos 2 o 3 siglos, sino que es otra forma de participar en la economía, con más independencia. Álvaro lo mencionó, Álvaro dijo, no, queremos ser independientes, nosotros no queremos ser contratados. Esa era la idea original. ¿Por qué no se puede, José Daniel, asimilar el trabajo o la participación en una plataforma de economía colaborativa con un empleo formal del capitalismo tradicional? ¿Por qué no? ¿Por qué el modelo es así? Álvaro, y permítame hacer un recorrido para responderle la pregunta. Esta es la discusión global, esta no es una discusión colombiana. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene previsto en sus convenciones del 2025 y 2026 abordar este tema. Y acá básicamente hay dos visiones. Hay una visión de quienes abogan porque los repartidores, los conductores o los trabajadores que operan a través de plataformas sean empleados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con la pérdida de autonomía del tiempo y la pérdida de flexibilidad que implica un contrato de trabajo. Porque la mayor consecuencia del contrato de trabajo es esa, es que yo vendo de alguna manera como trabajador mi disponibilidad de tiempo en un horario delimitado a cambio de ser materia disponible para desarrollar unas instrucciones dentro de unas reglas de juego del mundo de trabajo dadas. Y hay unas voces importantes en el mundo, sobre todo desde movimientos sindicales y desde algunos gobiernos de izquierda, que abogan por lo que nosotros llamamos laboralidad forzosa. Y es que los repartidores o los conductores o ambos o el resto de forma de trabajo solo puedan ser vinculados como empleados. Y eso primero es completamente sui generis en el mundo del trabajo. Es como si el día de mañana es regular el tipo de trabajo por el oficio. Es como si mañana concluyéramos que los periodistas, Álvaro, con todo el respeto, solo pudieran ser independientes o que los abogados solamente pudieran tener contrato a término fijo. Eso es pasarse por la faja un principio constitucional elemental y es la prevalencia de las realidades sobre las formalidades. Acá se establecer a la fuerza una formalidad. Pero ahí hay una visión. Hay otra visión tradicional que lo que ha dicho es que estos trabajadores digitales son independientes, sustentado en hechos objetivos, verificables, y es que se conectan libremente en el momento en que se quieren conectar, se desconectan en el momento en que se quieren desconectar, escogen qué órdenes tomar, escogen qué órdenes no tomar y ejercen una soberanía del tiempo y desde ese punto de vista son independientes. En Colombia, ¿qué pasó? Y esto me parece muy importante contestar, porque en Colombia pasó algo distinto al resto del mundo. En Colombia pasó por primera vez que un gobierno de izquierda, representado por una ministra especialmente de izquierda, y el gremio de las empresas de plataformas llegaron a un acuerdo sobre la regulación del trabajo, reconociendo la posibilidad de las dos modalidades, según lo que acuerden las partes. El texto que está hoy en la reforma laboral, que debo decirlo además porque esto es políticamente muy importante, es el único acuerdo que existe en la reforma laboral. Reconoce que entre las empresas y los repartidores, porque aplica para plataformas de reparto, puede haber un contrato de trabajo con subordinación, como puede haber un contrato de trabajo independiente. Pero si hay un contrato de trabajo independiente, y este es el gran avance que daría Colombia con este acuerdo, las empresas concurrirán en el pago de la seguridad social de los repartidores. Algo que no ocurre en ninguna otra industria en el país, porque el independiente paga siempre solo, de su propia cuenta, la seguridad social. Con este acuerdo, Álvaro, las plataformas pagaríamos el 60% del aporte en salud, el 60% del aporte en pensión y el 100% del aporte en los riesgos laborales. Este no es un acuerdo entre empresas. Este no es un acuerdo entre dos o tres, no. Es un acuerdo entre el primer gobierno de izquierda que tiene este país y el gremio de las aplicaciones, y sé que cuenta además con el visto bueno o con el apoyo, seguramente no de todas las organizaciones de trabajadores, ni más faltaba, pero sí de parte importante
de ellas. Así que para abordar esa discusión es importante reconocer que acá hay una discusión general sobre la clasificación de este tipo de trabajo. Y acá, y con esto cierro si me permite, pues hay una encuesta, digamos, en esta encuesta se le pregunta a las personas si a ellos les gustaría que los trabajadores digitales tuvieran una serie de beneficios. ¿Cuáles son los mejor ponderados? Seguro de enfermedad, con jubilación, conocer los criterios que utilizan las aplicaciones, tanto la cobertura en salud como la cobertura en pensión, como lo que llama la ministra una serie de elementos de transparencia algorítmica, quedaron incluidos en la reforma laboral y ahí hay un camino de avance gradual, de avance responsable, que no destruye los 200.000 trabajos que hoy se generan por esta vía, tratando de meterlos a la fuerza en una categoría laboral que en realidad pertenece a la economía del siglo XX, pero que va a significar formalización y protección para personas que administran su propio tiempo. Dejaría hasta ahí por ahora. Gracias, José Daniel, que tiene la razón. Cuando esta noticia se conoció el año pasado, la divulgamos los medios, importante noticia porque tenemos casi pioneros, por lo menos en la región, y yo no sé si en el mundo, en resolver de una manera concertada y muy progresista este tema. Natalia, ¿cuál es el impacto que tú ves de la economía colaborativa en la sociedad colombiana? Digamos, si quitáramos hipotéticamente el elemento economía colaborativa de la ecuación, ¿en qué país quedamos? Porque las formas de trabajo han cambiado, las formas de ganarse el sustento diario han cambiado. ¿Qué papel está jugando eso? ¿Cómo lo ves tú desde la investigación? Bueno, digamos, en términos generales, no tenemos que olvidar, ¿no?, el contexto, ¿sí? En Colombia, para datos de marzo de este año, Colombia tiene un 56,3% de informalidad, ¿sí? Con esto nos referimos específicamente a trabajadores que no cobran salud y pensión, o sea, es un concepto de informalidad bastante restringido. Si lo ampliamos, vamos a tener un número más grande, y donde entran algunos cuentapropistas, ¿sí? Y trabajadores que no cobran salario. También tenemos un 10,8% de desocupación, datos también de marzo del 2024. Entonces, en este contexto, ¿sí?, y también en un contexto en el cual ya desde hace varios años la economía se ha centrado en la exportación de productos que no generan mucha demanda de trabajo, ¿sí?, donde no tenemos un crecimiento de trabajos de tipo tradicional, digamos, del tipo de donde surge toda la regulación laboral que tiene que ver con el trabajo fabril, con el trabajo, digamos, en determinados servicios que están más regulados, o incluso en el empleo público, ¿sí? Trabajos que hemos asociado históricamente con salarios por encima del salario mínimo, vacaciones pagas, pensión, derecho a la sindicalización, derecho a las vacaciones, a distintos tipos de licencia, entre otros, ¿sí? En este contexto, y también considerando, ¿no?, que venimos de una regulación laboral, no solamente en Colombia, en la región y en el mundo, donde se ha avanzado sobre estos derechos que habían adquirido este tipo de trabajadores. Entonces tenemos una reducción de este tipo de trabajos, una flexibilización de este tipo, de la regulación que tomaba ese trabajo como modelo, y, digamos, un sostenimiento de altas tasas de desempleo y de informalidad, que aparte esa combinación es bastante perversa, ¿no?, porque no solamente tenemos desempleo, sino que también tenemos informalidad. En ese contexto, los trabajos de plataforma aparecen como una posibilidad de ingresar al mercado de trabajo para los jóvenes, de conseguir trabajo para los migrantes, que muchas veces también están fuertemente estigmatizados, para entrar a otros tipos de trabajo, una posibilidad de trabajo para personas que requieren de una mayor flexibilidad, porque la forma en la que se está pensando el trabajo regulado pareciera, digamos, impedir pensar esas opciones de flexibilidad. En ese contexto aparece como una oportunidad para estos grupos específicamente. Ahora, esto nos genera una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que queremos en términos generales? Porque así como estos tipos de trabajo que antes nos daban la pauta de qué es lo que pensamos que son condiciones de trabajo dignas, están reduciéndose o se han reducido en las últimas décadas, un poco más, y
este nuevo tipo de trabajos está, como bien decía, ¿cómo se llama? Pues el compañero de Alianza Inc. José Daniel. José Daniel, gracias. Como decía José Daniel, este tipo de trabajo está creciendo significativamente, ¿sí? Y al estar creciendo significativamente va a empezar a aparecer como un segmento que incide en las posibilidades de regulación en otros segmentos laborales, ¿sí? Por eso el tema de la discusión sobre qué entendemos por trabajo, trabajo independiente o trabajo asalariado dependiente, y cuáles son las condiciones de trabajo que consideramos que hacen que un trabajo sea digno, son claves en este momento. Y por eso valoro muchísimo esta invitación, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el trabajo de jóvenes, el trabajo de mujeres, el trabajo de migrantes, ha sido tradicionalmente el trabajo más desvalorizado y menos remunerado. Y la pregunta es, ¿consideramos que este tipo de personas que están buscando su ingreso al mercado de trabajo o mantenerse en un mercado de trabajo muy difícil, muy competitivo con el mercado de trabajo colombiano, esas condiciones que pueden acceder estos grupos que están más estigmatizados, más desvalorizados, son las que se van a convertir en la regla para todos? Esa es la pregunta que yo dejo. Y vuelvo, digamos, sobre el tema de pensar, bueno, ¿cuál es el horizonte de posibilidad en un contexto de alta informalidad, alto desempleo y un contexto en el cual las normas del trabajo industrial, repito, con un horario de trabajo establecido, con un lugar de trabajo establecido, con regulaciones sobre el tema de la seguridad, sobre la salud, sobre las licencias, sobre las vacaciones, sobre el derecho a organizarse sindicalmente, ¿sí? Donde ese tipo de empleo no aparece como horizonte de posibilidad de la mayoría de las personas. No aparece en las discusiones políticas en términos generales. Uno ve los discursos presidenciales de los candidatos a las elecciones presidenciales, no era un tema principal en esos discursos, ni siquiera en los discursos del actual presidente Petro. Esa es una de las cuestiones que a mí siempre me llamó la atención. Bueno, como verán, mi acento, soy argentina, así que tengo otras latitudes, tengo otras experiencias. Siempre me ha llamado la atención que estas cuestiones no forman parte de la agenda, generalmente. Ahora están empezando a entrar, ¿sí? Entonces, dentro de este horizonte de posibilidad, vemos que se llegan a ciertos acuerdos. Entonces, yo lo que digo es, pongamos esos acuerdos en este contexto y pensemos a futuro cómo se puede, digamos, por un lado, mejorar las oportunidades de empleo para todos y todas las colombianas, colombianos y personas que residen en este país, y mejorar particularmente las condiciones de trabajo dentro del segmento de las plataformas. Gracias, Natalia. Excelente el contexto que nos das. Luz Miriam, tú dijiste, yo me siento una trabajadora plena formal. ¿Por qué? ¿Por qué aspiras a que con las plataformas tengas un empleo como lo tendrías trabajando en, no sé, Nacional de Chocolates o en Bavaria, qué sé yo? Digamos, ¿cuál es tu percepción como trabajadora y como líder sindical? De nuevo, les recuerdo a todos los panelistas, por favor, respuestas muy cortas porque el tiempo se nos acaba y queremos pues hacer completa la conversación. Luz Miriam. Bueno, yo decía que yo me siento trabajadora porque independientemente del tipo que yo no haya firmado un contrato laboral formal, estoy cumpliendo con las tres condiciones que se requieren para ser reconocida como trabajadora. Primero, tengo una remuneración, eh, eh, tengo la prestación personal del servicio y estoy subordinada. El que no tenga un jefe presencial al que yo me pueda dirigir para quejarme, para decirle a mí me pasa esto, me siento inconforme con tal esta situación. Eso no quiere decir que yo no tenga jefe. Mi jefe es el algoritmo. Yo recibo órdenes por medio del algoritmo, yo recibo órdenes por medio de la aplicación. A mí me pagan por el trabajo que yo realizo, me lo consignan, es más, me consignan cada 8 días la realización de ese trabajo. Es tanto así que el trabajo lo tengo que hacer yo misma. Yo no puedo enviar a mi tío, a mi papá, a mi abuelito a hacer ese trabajo, tengo que hacerlo yo.
¿Por qué no soy independiente? Porque es que si yo fuera independiente, yo escojo el valor de mi trabajo. Yo le pongo valor a mi trabajo y digo, mi trabajo vale tanto, esto es lo que me deben pagar. En estas aplicaciones nosotros no podemos decir, mi trabajo vale tanto. A nosotros nos dicen, le pago este valor, lo toma o lo toma. No puedo negociar. Los clientes no son míos, los clientes son de la aplicación. El cliente no me paga a mí, el cliente le paga a la aplicación, hace la transacción con la aplicación y la aplicación es la que me da las órdenes a mí. A mí el cliente no me sanciona, el aliado no me sanciona, el aliado interpone la queja ante la aplicación, ante la empresa y la empresa es quien me sanciona a mí. Entonces, por esta razón digo, soy empleada. Soy empleada. Algo interesante que decía a propósito de lo que dice José Daniel, y es que el gremio propone que nos pagan un 60% de la seguridad social. Quiero entender eso. Esto quiere decir que nos reconocen que en un 60% sí somos empleados, sí somos trabajadores. O sea, es algo que es una idea como una propuesta como algo loca, porque de todas maneras en un 60% sí nos están diciendo, están aceptando que sí somos trabajadores. O sea, de todas maneras lo aceptan y es algo que está implícito en la misma propuesta. Porque dicen que tenemos un horario flexible. No es, en algunas aplicaciones de reparto, que es muy fácil de comprobar, nosotros no tenemos esa libertad de horario porque tenemos que someternos a tomar unas reservas que no es otra cosa que turnos. Si yo no tomo esas reservas o esos turnos, a mí no me van a llegar pedidos, a mí no me van a dejar trabajar. Perfecto, gracias, Luz Miriam. Samay, tu perspectiva, ¿quieres ser independiente? ¿Quieres ser empleada? ¿Cómo te paras tú frente a las plataformas con las que estás trabajando? Ok, yo soy fiel defensora de la economía popular en la era digital, empezando por ahí. Creo que este tipo de conversaciones se deben plantear porque definitivamente la discusión también se basa en la falta de regulación, ¿sí? Yo en muchas discusiones que he tenido con José Daniel en espacios donde he estado con aplicaciones, hemos tenido ese tipo de conversaciones, pero yo no puedo ser trabajadora aún de una aplicación por la flexibilidad que corresponde a la aplicación para mí y de verdad, yo siento que la misión de la economía popular siempre ha sido es ser trabajadora y llevarle mi sustento a mi casa. Que ahora la facilidad de tener la aplicación y poder trabajar desde mi carro, desde la moto, pues me genera a mí de pronto un descanso económico, ¿sí? Yo entiendo que aquí en Colombia la desigualdad en el tema social, en el tema de la salud, en el tema de la pensión, en cómo nos vamos a pensionar, en cómo vamos a trabajar como trabajadores en esta era digital, no puede ser vista como si yo tuviera una aplicación de delivery, ¿sí? Yo no puedo ser mi aplicación, yo hablo por el contexto mío en el que trabajo como conductora de aplicación, yo no puedo ser regulada ni estigmatizada simplemente porque yo no vendo un producto, yo hago un servicio de transporte de movilidad. Aquí en Colombia, por si tú sabes, Álvaro, nosotros tenemos una persecución y ahorita con la SIC, imagínate esta investigación. Yo creo que en este momento la discusión tiene que ser también esto. O sea, estamos hablando sobre el tema de sí, no tengo una laboralidad, sí, no tengo un tema como pagar mi salud, sí, listo, yo lo pago porque soy independiente. Si yo fuera contratista del Estado, a mí me toca pagar mi salud y mi pensión y el Estado es el que propone que me da un empleo a mí. En este momento me lo está haciendo la aplicación, pero a mí me preocupa es que las autoridades acá en Colombia, con las cifras grandes, como el tema del comparendo de 12, acá la persecución es terrible. Nosotros estamos perseguidos totalmente por artículos y por leyes como la ley 769. O sea, nosotros tenemos una discusión grande que yo creo que sí, es plantear que como trabajadores nos dignifiquen nuestro empleo, claramente. ¿Sí? De hecho, en Colombia los conductores tienen que ser, no tiene que ser simplemente el conductor, eso tiene que ser una profesión real acá en Colombia. ¿Sí? El transportador tiene que ser profesional. Entonces, a mí me preocupa es más allá de quién me paga la salud, quién me paga la pensión. En mi caso y en nuestro gremio, el debate también tiene que ser qué pasa
si regulan, van a dejar de perseguir. No son simplemente 100 familias adicionales que trabajan en la economía popular, sino los 8.000 usuarios que utilizan las aplicaciones, que son los que deciden cómo se van. Entonces, sí, me preocupa el tema del trabajo, pero me preocupa la persecución, porque adicional, acá en Bogotá, si a mí me dan un comparendo de 12, que el valor es 1.300.000 pesos, que la gravedad es 1.300.000 acá en Colombia para una persona que trabaja en economía, yo siento que adicional aquí en Bogotá te quitan la matrícula del vehículo, porque la Superintendencia de Transporte y Tránsito en Transporte están haciendo persecución a los conductores de aplicación sabiendo que hay una realidad. Desafortunadamente, este gobierno no es el gobierno de la coherencia, porque dice que vamos a vivir sabroso y que van a proteger al trabajador, al conductor, en fin, no pasa, ¿sí? Entonces, me encanta ese tipo de discusiones, pero desde la realidad del conductor, porque yo te puedo decir, sí, me sirve que me paguen la salud y la pensión, pero en 15 días no sabemos, en un mes y medio no sabemos si apagan las aplicaciones y esta discusión se acaba acá en Colombia. Entonces, te lo digo. Excelente, ¿no? Y tocas un tema que no vamos a poder abordar por tiempo, pero es el tema de por qué no se ha podido resolver la legalidad del funcionamiento de estas plataformas, sobre todo el tema de movilidad, que es el que más sensible en ese tema. Y bueno, ya, y de eso que mencionas muy bien, comparto plenamente esa esquizofrenia, o sea, esa doble personalidad del gobierno, por un lado, defender los derechos de los trabajadores, con el acuerdo que nos menciona José Daniel, pero también, por otro lado, tránsito persiguiendo, eso pasó en el gobierno anterior, en el anterior, y así sucesivamente. Bueno, un tema. Álvaro, tú dices, yo no quiero ser empleado, yo estoy bien así independiente. ¿Cuál es tu posición frente a esta discusión sobre los derechos laborales en la economía colaborativa? Bueno, primero estoy completamente de acuerdo con mis compañeros, las aplicaciones se deben regular. Entiendo que fallan como personas, o perdón, como empresas que quieren generar algún ingreso para algún colombiano o algún extranjero que sea en Colombia. Entiendo que la regularización debe ser como tal, pero no se puede regular bajo un término de contratación forzosa. Recordemos que la contratación forzosa lo único que va a hacer es traer cosas negativas para esa economía en donde se mueven miles y miles de personas. El caso muy claro, lo que pasó con la ley Rider en España. No queremos que pase eso. Y bueno, hoy hay que agradecer al gobierno que escuchó las voces de los mayoritarios y que no escuchó la voz de un colectivo minoritario donde no tiene ni el 5% de las personas que trabajan en aplicaciones. Eso hay que agradecerlo plenamente, porque es que si salen a las calles y preguntan quién quiere ser contratado, de 10 personas solamente una dice que sí. Entonces, bueno, respecto a esto, sigo insistiendo, yo me conecto cuando quiero, me desconecto, manejo mi horario, eh, siendo independiente me va bien. Entonces yo creo que la independencia, creo que se debe mantener bajo una regularización de las aplicaciones y obviamente todos, y esto no tiene ningún tipo de discusión, la seguridad social no se le debe negar a nadie, ni extranjero, ni colombiano, ni nadie, siempre y cuando se esté ejerciendo la prestación del servicio, ¿no? Entonces, creo que la seguridad social no se negocia, no se discute, y es algo que debe dar las empresas para este tipo de trabajo. Esa es mi posición. Vuelvo y repito, nuestra organización siempre va a defender la independencia de todos los trabajadores de aplicaciones, porque si hay una contratación forzosa como el gobierno lo pretendía, esto lo único que va a generar es mucho más desempleo en Colombia y bueno, la situación agravaría. Muchas gracias, Álvaro. Completamente de acuerdo. Los resultados del estudio, de la encuesta, indican justamente la gente está pidiendo sobre todo la cobertura en seguridad social, salud, etcétera, pensión. Y lo del tema de un salario y eso y una contratación tiene un porcentaje menor, ¿no? de apoyo. Creo que esa idea quedó clara ahí. Bueno, con cada idea que cada uno de ustedes ha planteado, podríamos desarrollar un hilo de conversación maravilloso.
que está en el centro de la discusión. El tiempo se acabó, pero quiero agradecerle al Instituto de Tecnología y Sociedad de Río por haber propiciado este espacio de conversación, por haber propiciado la investigación del Centro Nacional de Consultoría. Agradecerles a ustedes, a José Daniel, a Natalia, a Luz Miriam, a Álvaro, a Samay por compartir honestamente y con transparencia sus puntos de vista. Esta conversación debe continuar. Ojalá podamos tener más espacios como este, más frecuentes, permanentes, más amplios, y que podamos tener también al gobierno en esta conversación. Es importantísimo que el gobierno se sume a esta conversación, porque tiene que ver con el futuro y el ingreso de miles y decenas de miles de familias colombianas que se benefician de estas plataformas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia que nos acompaña por seguirnos. Seguiremos propiciando esas conversaciones y bueno, está abierta la discusión para continuar intercambiando puntos de vista. Que tengan un muy feliz día y muchas gracias por participar.